¿Qué tal? Hoy te hablaré de un tema muy importante. Es del cuidado particular del aumento de capital que es originado por el pago de pasivos. Así que no te despegues, que en un momento más comienza tu programa Consejero Empresarial. Bien, de nueva cuenta tu servidor Adrián Paredes, presidente de la revista Consejero Empresarial y del Centro de Estudios del Derecho de la Empresa, SEDE. Hoy te voy a hablar de un tema importante que es el aumento de capital por pago de pasivos. Este tema es muy importante porque es muy común que el acreedor o uno de los accionistas le pague al acreedor y esa deuda se capitalice, es decir, que forme parte del capital aportado. Esto trae consigo una serie de obligaciones y una muy particular que hoy te hablaré. Primeramente tenemos que hacer un recuento que esta modificación a esto que estamos platicando fue con la publicación de las modificaciones de la reforma fiscal 2021, que fue el 8 de diciembre de 2020. Es decir, ya vamos para el segundo año y aún me encuentro fedatarios o asesores que esto no lo están tomando en consideración. Y recuerden, esto ya está en el cuarto párrafo del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. ¿Qué se establece? Bueno, en particular, si yo tomo y le doy lectura a este cuarto párrafo, su penúltima oración dice: tratándose de aumentos por capitalización de pasivos, adicionalmente se deberá de conservar las actas de asamblea en las que conste dichos actos, así como el documento en el que se certifique la existencia contable del pasivo y el valor correspondiente del mismo. Dicha certificación deberá contener las características que para tal efecto se emita de acuerdo a las reglas de carácter general. Y esto pues sucede y está contenido en la regla 28123, que se denomina certificación de existencia contable del pasivo y del valor correspondiente del mismo. Para comenzar, te explico. Esto lo tiene que emitir un contador que se encuentre registrado dentro del Servicio de Administración Tributaria. ¿Sí? Es una especie de informe que narra, ¿sí?, la historia jurídica de ese pasivo que hoy se vuelve parte del capital. Entonces, te insisto, esto es por un contador público inscrito en el Servicio de Administración Tributaria. Así que no es un contador certificado por colegio, específicamente debe estar inscrito en el SAT. ¿Qué debe de contener? Bueno, pues primeramente el nombre, el RFC, ¿sí?, de la persona jurídica, entidad, unidad económica que generó la deuda o la obligación. Enseguida, pues obviamente el documento y el negocio jurídico que propicia que existe esa deuda. Y algo muy importante también, señalar la jurisdicción fiscal de esa entidad o de esa unidad económica, porque esto presta mucho para el juego de la erosión de la base gravable en el país, buscando otras plataformas o sitios de menor imposición. Ahora, cuando se dan deudas con proveedores recurrentes, bueno, pues quisiéramos ver el control interno que tiene la empresa respecto a ese acumulado de deudas de los bienes o servicios que proporcionaba o entregaba esta persona, para que se pueda concluir de manera razonable qué sucedió. Esto es con el fin de evitar la existencia de estas acumulaciones derivadas de operaciones con entidades que facturan operaciones simuladas, EFOS. Por ello es fino este punto que pide la regla. Ahora también nos dice: se va a indicar si el pasivo capitalizado cumple con las normas de información financiera C9, C11 y C19 y demás correlativas o relacionadas con las normas internacionales. Estados de cuenta que demuestran los flujos que se fueron generando hasta el momento que se entregaron los recursos, los títulos, y pues es un sinnúmero, no los voy a enlistar.
Aquí estoy viendo las reglas de resolución miscelánea. Entonces, si yo me voy a la regla, a las normas de información financiera y me voy al párrafo 31.1 de la NIF C9, provisiones, contingencias y compromisos, ¿sí? Entonces debo de identificar que se trate, yo como contador público registrado dentro de ese informe, que es una obligación presente en la entidad, identificada, cuantificada en términos monetarios, que representa una probable disminución de recursos económicos. Recordemos que en el incremento de pasivos es disminución de recursos económicos y deriva de las operaciones naturales que lleva la entidad. Luego, la NIF C11 me establece que también debe entenderse por capital contribuido. Recordemos que tenemos el capital retribuido o ganado y el capital aportado o contribuido. Entonces aquí hay que diferenciarlo. El primero, que es el capital aportado, es cuando el accionista de su bolsa pone dinero. Y el ganado es aquel que dentro de las ganancias deciden los accionistas canjearlas por acciones. Esto también tiene un tratamiento especial a través del criterio normativo 61 diagonal ISR para el diferimiento del 10% de la retención del ISR por pago de dividendos, que también hablaré de esto posteriormente. Pues bueno, me regreso a esta NIF C11 sobre el capital contable. Me dice que debo identificar al capital contribuido como la porción del capital contable que lo integran aportaciones de los propietarios, como lo decía, recibidas por la entidad, y el monto de otros instrumentos financieros emitidos por la entidad que califican como capital. Incluye también las aportaciones para futuros aumentos de capital, que esto es una cuenta meramente de los contadores que aún no formaliza como un capital, las primas por emisión o colocación de acciones y otros instrumentos financieros. Y a su vez, para finalizar, en el párrafo 42.4.1 de la NIF C19, se considera que una capitalización de deuda ocurre en las siguientes circunstancias: cuando los accionistas acuerdan capitalizar adeudos de la entidad a su favor. Es decir, cuando yo le presto a la empresa, veo imposibilidad de que la empresa me pague, se llevan a cabo la suscripción de acciones para con ello pagar la deuda que tienen conmigo. 2. Cuando se acuerda con un proveedor capitalizar igual a deudos que se tenía y que esto se base y toma en consideración la norma de información financiera de 8, pagos basados en acciones, ¿sí? Y este es donde se establece en esa NIF el procedimiento que se va a seguir. Y finalmente, cuando se acuerde invitar al acreedor como accionista y se acuerde emitir instrumentos de capital cuyo valor razonable es equivalente al monto del pasivo. Entonces, estas son las consideraciones que debes de tener ante esta obligación que pareciera nueva, pero en realidad ya vamos para el segundo año y aún veo que lo pasan por alto, y mi recomendación es de que se haga, porque recuerden, se trata de movimientos de capital y de acuerdo al artículo 30, en la conservación de la contabilidad pues es por 5 años. Cuando tengan efectos fiscales, esos 5 años por varios periodos, por varios ejercicios fiscales, esos 5 años contarán a partir del último ejercicio donde tuvo efectos fiscales, y en este caso en particular, que son todos los temas corporativos, se conservarán durante la vida de la entidad. Así que ten mucho cuidado porque no puedes regresar la máquina del tiempo. Y esto, recuerda que siempre vamos a tener ese artículo 5A del Código Fiscal de la Federación, donde pueden recaracterizarnos la operación de no tener los elementos, cuando menos estos iniciales que son formales, que hay que cumplir. Entonces hay que cuidarnos. Pues bien, con esto termino. Espero que esto te sea de utilidad, y ya sabes, si estás en YouTube y me sigues y es de tu agrado este contenido, suscríbete a mi canal, me ayudas mucho, y si te interesa saber de inmediato cuando subo los videos, oprime la campanita. Y si estás en Facebook, regálame un like o un dislike, tú decides, pero ojalá sea un like. Bueno, saben, soy Adrián Paredes, me despido.
y nos vemos en la próxima.